Hinchuk es el mes del armazón, el mes de abril. Durante todo este mes tenés descuentos de hasta el 70% de descuento en todas las colecciones. El armazón que estabas buscando, ese que hace tiempo que querés tener, bueno, encontralo y a un súper descuento. Mes del armazón exclusivamente en los 5 locales de la óptica Estela Hinchuk, 4 en Montevideo y 1 en Punta del Este, abierto todo el año. Muchas preguntas sobre esta droga, algo que además, y que es lo que está preocupando por ahí a quienes son padres del otro lado de la pantalla en este momento, la accesibilidad. Porque por lo que uno escucha de los jóvenes que salen en testimonios o que te cuentan por allí, te las ofrecen, esa cosa de te las ofrecen. Por más charla que vos puedas tener, por más que uno pueda errarle lo menos posible en ese difícil camino que es el de la comunicación con los hijos, si la cosa es tan accesible, tan socialmente aceptada, se hace realmente difícil. Bueno, entonces tenemos que saber de qué se está hablando, qué es esta droga, qué daño puede causar. Desde el momento en que se fabrica en laboratorios clandestinos, cero control de lo que puede contener. Yo quisiera opinar algo. Yo no sé si eso hay que entonces plantearse la legalización, no sé por dónde, o si planteo, ¿ves? Como escuchamos ahora la propuesta desde la Intendencia de Montevideo de que el agua sea gratis en las fiestas porque aparentemente se deshidratan rápido quienes consumen, entonces necesitan poder acceder a mucha agua. ¿Es ese el camino? Yo quiero plantear un tema que me parece muy importante, o sea, generalmente como que se pone toda la carga en los criminales, porque yo no los podría definir de otra manera, que están vendiendo esos productos. Pero también hay que entender que hay lugares, hay ámbitos donde existe demanda de esos productos y esos criminales responden a una demanda. Entonces, si bien yo no quiero estigmatizar a la música electrónica, que no me interesa y que no sé si parece que hay buenos músicos electrónicos, lo que yo escucho de música electrónica generalmente me provoca arcadas, pero lo que sí quiero decir, no, el rock no tanto, lo que sí quiero decir es que está claro que los lugares donde se apuesta a la masificación, caso este tipo de fiestas, caso los estadios deportivos, donde se apuesta a masificarse, a perder la individualidad, a unirse a un montón de gente con una exacerbación de lo instintivo y cero razonamiento, esos lugares son los aptos para que estos criminales operen con esas cosas y pasen las cosas que pasan. A ver, todos, de los que estamos acá, la mayoría fuimos a raves, como se llaman las fiestas electrónicas, por ejemplo, fuimos a algún tipo a Creamfield, yo qué sé, fuimos a un montón de cosas. Yo iba a Cinemateca. Está bien, yo también fui a Cinemateca, ¿sabes qué? Y por eso tengo, además de tener toda la cuestión de Cinemateca, también tengo calle. Entonces, la cuestión es... Perdón, bueno, pero uno puede... Pero a ver, la cuestión es... no solamente ir a fiesta electrónica. No, vamos a pero entender. pero para, hay mucha gente que va a las fiestas electrónicas y no consume ninguna droga. Pero estamos demonizando la fiesta electrónica, el concierto en el estadio o las fiestas que se hacen de repente en un descampado porque haya personas que consumen. Habemos otras personas que hemos ido a todo ese tipo de fiestas, nos han ofrecido, han consumido alrededor nuestro, al lado nuestro, las personas que están con nosotros y nosotros elegimos no hacerlo, por ejemplo. Entonces no tenemos que agarrar y decir la masificación nos va a pegar a todos de la misma manera. No, señor. A ver, a mí me gustaría, sobre este punto en concreto, con la sustancia. Comentarios de los dos invitados, porque yo escuché al médico toxicólogo hacer linkear, digamos, el uso de estas sustancias en ciertos espectáculos entre los que menciona la fiesta electrónica, como si fuera un ámbito más propenso a... Por otro lado, mucha gente niega ese hecho y no lo asocia. ¿Dónde está la verdad, más o menos? O sea, yo lo que te puedo decir es, Javier Misa, un DJ muy conocido para todos, ¿no? O sea, dice, la fiesta es la vida, ¿no? O sea, no tiene que ver solamente con la música. O sea, vos vas a ver que el consumidor que va a la fiesta electrónica no consumió solo éxtasis. Corregime si no es así. Consumió éxtasis, consumió marihuana, consumió merca. Necesita la estimulación para la vida misma. ¿Es la fiesta? No. ¿Es la música electrónica? No. Ahora, ¿puede que haya jóvenes que no consumen ninguna droga y que experimenten con estas pastillas en las fiestas? No necesariamente electrónicas, insisto. Pero sin duda que el problema es que capaz que a edades más tempranas, 15, 16 años, sin saber lo que es
éxtasis, sin saber lo que es ningún tipo de droga, porque no se habló en la casa, porque no hay comunicación, porque no hay habilidades que se le enseñan a los niños, o sea, directamente van a una fiesta y el amigo le dice, che, mira, tomate esto que después vas a acostarte con una persona y la vas a pasar bárbaro. Y se la toma. Pero después viene otro y le dice, no, pero mira, ahora para bajar o para subir, toma la merca. Y se la toma. Entonces, ¿en dónde está el problema? En la fiesta electrónica, en la personalidad previa, en la familia, ¿por dónde lo querés encarar? Pero sin duda que la música no es el problema. Bien, está claro. Pará, déjame escuchar la opinión del médico. Sí, cuando nosotros hablamos, cuando yo digo la asociación es que nosotros muchas veces evaluamos lo que se llama en toxicología escenarios de consumo. Ajá. Y un escenario de consumo, particularmente desde lo que es este tipo de sustancias, se ve en estas músicas, existe una asociación. Lo que no quiere decir, o por supuesto, primero, que toda persona que vaya a esas fiestas consuma estas sustancias, primero, y segundo, que todas estas personas que consuman las sustancias tengan estas complicaciones. Eso es lo otro, ¿ya? Y esto es algo importante a agregar, porque lo que pasa muchas veces, lo que ha pasado en otros países con respecto a esto de estos casos de intoxicaciones graves o letales, como sucedió aquí en Argentina, tiene que ver, como pasó en el Reino Unido a principios del 2000, en Australia también, es que algunos de estos derivados anfetamínicos que se colocan en la pastilla de éxtasis no son MDMA, sino que son hay una muy conocida que justamente se reconoce por ese logo del Superman rojo, pueden ser otros también, había otro que era Mitsubishi, otro que era Jumbo, ¿ah? Se conocen por esos nombres, que es la parametoximetilanfetamina. Es otra sustancia distinta. ¿Qué características tiene? Porque eso me parece importante explicarlo y que puede en ciertas formas explicar estos cuadros graves. Es que primero demora más en actuar. Entonces el usuario ingiere mayor dosis, ¿no? Y en toxicología la dosis es muy importante. Es decir, tú estás ingiriendo dosis mucho más altas de esa sustancia. ¿Por qué? ¿Porque no saben que demora el efecto? Claro, porque al no tener el efecto a los 20 minutos... Les parece que necesitan más. Entonces ingiere otra pastilla y así puede ingerir otra pastilla. Entonces el tema de dosis es importante. O sea, falta de cultura de consumo, digamos así. En cierta forma, sí, bueno, en cierta forma lo que hacen algunos usuarios, por ejemplo, en sus recomendaciones es que consuman de a cuarta pastilla o de a media pastilla justamente para ir viendo cuándo logran su efecto. Ahora, también tienen características tóxicas distintas porque esta PMMA actúa sobre un neurotransmisor fundamentalmente, que es la serotonina, que da estos cuadros tan graves. ¿Por qué? Porque incluso cuando se logra el efecto estimulante con esta PMMA, ya prácticamente uno tiene el efecto tóxico. ¿Me explico? O sea, simultáneamente, ¿sí? Quizás con el éxtasis muchas veces él busca la empatía y lo logra antes de tener estas complicaciones y no consume más. Ahora, con el PMMA probablemente el efecto tóxico se logre al lograr el efecto estimulante. Lograste el efecto estimulante, pero ya tenés el resto de las complicaciones. ¿Usted se animaría en un programa de televisión decir, por las dudas y en tanto no haya más información en esta investigación que pueda remitir a otros aspectos que hayan sido la causa también vinculada a estos fallecimientos, se animaría a decir, ¿le parece oportuno no consuman en Superman? Los mismos usuarios en general, eso muchas veces muestra un desconocimiento, porque entre los mismos usuarios muchas veces se advierten sobre los logos y los colores de las sustancias que ya reconocen como adulteradas. Algo que hablábamos fuera de cámaras con ella tiene que ver con el tema de que en algunos lugares, por ejemplo, existen test en los mismos boliches, test colorimétricos donde detectan adulterantes. El mismo usuario previene previamente el hecho de saber si esa pastilla está adulterada con esa o no. ¿Ese es el perfil del usuario común? ¿O el perfil del usuario común es el que le dicen, che, probá esto, tomá y sin tener idea, consumís? No, en general, por eso digo, ¿Dónde está el problema? aquellos que son consumidores habituales de éxtasis muchas veces conocen este tipo de sustancias y saben que hay determinados logos o características en algunas pastillas que no deben consumir, porque llevan a estas complicaciones. Porque de hecho, tienen manipulación química que no conoces del todo, y entonces, bien. De hecho, está en que probablemente haya sido, en esta fiesta, por ejemplo, una enorme cantidad de personas que pudieron haber consumido y hubo determinadas intoxicaciones graves.
hay que ver obviamente cuáles son más allá de la composición, qué otros factores llevaron Lo del agua, a la esa falta del agua, intoxicación. ¿cómo se relaciona la El hidratación? tema es que en las condiciones de baile intenso, en esos ambientes cerrados y confinados, con el efecto de la anfetamina, llevan a deshidratación, ¿no? Entonces, un elemento de reducción de daños histórico en los consumidores de éxtasis es la ingesta de agua, de abundante agua. El tema es también que la ingesta, o sea, la ingesta abundante de agua... ¿Eso es para combatir la deshidratación o para combatir el efecto tóxico de la droga? La deshidratación, fundamentalmente la deshidratación. Y lo que sucede es que, bueno, al tú hidratarte, por ejemplo, y evitar la deshidratación, prevenís o tratás de generar un efecto protector sobre el riñón para que si hay destrucción muscular, las proteínas del músculo no afecten el riñón. ¿Ah? El tema es... Pero entonces le cabe una gran responsabilidad penal al que cierra las canillas, ¿o no? Por supuesto. Bueno, eso, el tema... ¿Qué sentido tiene no cerrar la canilla? ¿Qué sentido Que tiene? la gente Alguna compre. vez Porque es un no te sentido queda otra opción comercial. que comprar la botellita de Para agua. comprar. 200 pesos uruguayos En una esta botella de agua. fiesta Yo imagino que donde el agua- organizador puede decir yo no me puedo hacer responsable de lo que consumen las personas. Tienen que todos Imagino. En la Argentina el agua mineral cuesta 8 pesos argentinos en cualquier kiosco. En esta fiesta, por ejemplo, donde pasó esto, costaba entre 80 y 100 pesos la botella de agua mineral. Imagínate por dónde va la cuestión. Deberían ir todos presos. A ver, Nazarena, ¿cómo es el vínculo con de la persona con este tipo de sustancias? Porque más o menos hemos estudiado o investigado bastante con otro tipo el vínculo adictivo con otro tipo de sustancias. Pero con En las general, pastillas los consumidores de éxtasis, de pastillas, que lo que se busca es, como decía el doctor, la empatía, esa sensación como de unión con el otro, de sentir vos con el más, universo, ¿no? sí. Son personalidades más desreguladas, ¿no? O sea, en general tienen más rasgos de trastornos límites de la personalidad. Entonces, lo que buscan es, en general, poder sentir esa simbiosis con otra persona, sentir como esa fusión. Por eso es que muchas veces son muy jóvenes, todavía tienen una difusión de la identidad, no tienen muy claro quiénes son. Y cuando hay estos rasgos de personalidad, que lo que más nos está costando en lo que es la salud es identificar ya en los niños cuáles son los rasgos de personalidad más problemáticos. Entonces, seguramente ese chiquito o ese adolescente va a tener va a ser más propenso a consumir este tipo de drogas. O sea que para esos adultos que estén a su cargo va a ser un desafío importante. El adulto, primero, si ya nosotros podemos ver cuál es el temperamento del bebé, después podemos ir viendo cómo se va desarrollando la personalidad, cuáles son los rasgos de ese niño, qué áreas vamos a fortalecer. decir, bueno, va a ser más propenso a consumir un tipo de droga u otro tipo de droga, ¿no? O sea, generalmente hay personalidades que van más hacia el consumo de cocaína, hay otras que van más hacia el consumo de lo que es la marihuana y otras hacia el consumo del éxtasis y hacia la mezcla. Porque lo que buscan es regular una cantidad de emociones y tolerar el malestar. Creo que acá hay algo que por lo menos es con lo único que yo quiero irme y que quede claro. Sí. Hay una habilidad que nosotros estamos fallando, padres, educadores, que es enseñar a los niños a tolerar el malestar. Vamos en eso ¿Sí? en un segundo, si me permitís. Tenemos en este momento en línea a Pablo Sigales, periodista de Clarín, desde Argentina. Gracias, Pablo, por esta comunicación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cuáles son las últimas noticias en torno al caso de los chicos que están todavía hospitalizados? Bueno, en cuanto a los internados, hoy se conoció que están un poquito mejor. Siguen en estado crítico, pero tuvieron una leve mejoría. Bien. Así que bueno, hay alguna esperanza. Hasta ahora todas las noticias que hubo en los últimos días eran bastante malas, no había variaciones en los partes médicos y recién hoy los partes hablan de una leve mejoría. Bien. ¿Cuál ha sido la repercusión de esta trágica noticia, sobre todo en los sectores jóvenes? ¿Les impacta al punto de, bueno, hacer un achiquemos o no necesariamente? ¿O la mirada está puesta en otro lado, tal vez en los organizadores de esta fiesta? ¿Qué percibís? Mira, sí, son dos temas que van por separado. Por un lado está toda la repercusión de los adolescentes y no tan adolescentes que van a este tipo de fiestas y por ahí
caso emblemático es el de una chica que se llama Charo, que perdió a su novio, ¿no? Uno de los, los muertos en esta fiesta, uno de los muertos fue su novio. Y esta chica, a partir de esta situación, empezó a escribir cartas en las redes sociales y a llamar la atención a otros amigos o a gente que la quiera leer, como que se dio cuenta de lo que estaban viviendo, de lo que estaban haciendo, de la falta de control. Ella, antes de ir a la fiesta, había escrito en su muro de Facebook que estaba esperando esta fiesta como nada en el mundo para poder poner su mente en Plutón. Y después de la fiesta, bueno, sus palabras cambiaron completamente a partir de la muerte del novio y ahora tomó conciencia, evidentemente, de lo que significa esta falta de cuidado y de tomar lo que venga sin saber qué se está tomando, ¿no? Eso es por un lado. Sí. El mercado de estas sustancias, ¿es algo que ha preocupado antes a las autoridades, no? No. La verdad que lamentablemente, como suele suceder, siempre se empieza a prestar atención a las cosas cuando hay muertos, ¿no? Por eso se habla de tragedia, pareciera que no se podía haber anticipado, sí, exacto. Claro, parece que es algo inevitable, claro, ¿no? Cuando en realidad no lo es. La tragedia termina siendo otra cosa. La tragedia es el Estado, la tragedia es la familia, que no pueden evitar que estas cosas terminen sucediendo. O no quieren, de última. O tal vez preguntar si la tragedia sea por qué hay que poner la mente en Plutón, por qué esa necesidad, ¿no? Esa es la primera tragedia. Sí, exactamente. Escuchaba, no sé, ahí quién está en el piso, una especialista sí, que exacto. Estaba hablando, creo, precisamente Nazarena de estas Porto cosas. se llama así, exacto. Ajá. Sí, esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando que es necesario llegar a estos niveles de consumo y de abstraerse del mundo, de la situación que uno tiene? Hay que ver qué pasa por la cabeza. No sé por dónde pasa, realmente eso lo saben psicólogos, sociólogos. Bien. Pero bueno, yo te decía que hay dos andariveles. Uno, sí, ahí vamos al otro, a la justicia, a lo que estén investigando. Exacto. Bueno, la noticia de hoy es que la prefectura ya está bastante comprometida con el tema, no solo desde la justicia, a partir de la imputación, del llamado a indagatoria, de algunos prefectos. Hoy el Ministerio de Seguridad acá de Argentina decidió separarlos de la fuerza, suspenderlos preventivamente. Son 6 prefectos. ¿Por qué los prefectos? Bueno, ahí hay una situación de omisión u ocultamiento, no se sabe, a partir de una situación que se dio durante la madrugada de la fiesta, en la que, según consta en el expediente, hubo una persona de la organización de la fiesta, sí, de la seguridad privada, que saca una bolsa que contenía pastillas de éxtasis y otras sustancias, y se la entrega a un prefecto. Aparentemente, lo que declara el prefecto el día sábado pasado en la policía, apenas había sucedido los hechos, es que él no abrió la bolsa y se la dio a otro compañero, y la bolsa permaneció guardada, y recién fue denunciada a las 6 de la tarde del sábado, es decir, cuando ya las 5 personas habían muerto. Esta omisión es lo que lleva a la justicia ahora, bueno, a investigar cuál fue el rol de prefectura, no solamente con la omisión de esta bolsa, que los compromete aún más, sino en la falta de control previo. Con la circulación de otras bolsas, exacto. De otras bolsas y el control previo del ingreso a la fiesta, ¿no? Bien. ¿Qué hay de las acusaciones que remiten a que cerraban las canillas y entonces de alguna manera, bueno, cortaron el acceso al agua de forma gratuita? De la cantidad de gente, cuando estaba previsto para 13.000 y había 20 y pico de mil personas. Bueno, eso es algo que se está investigando, ¿no? Lo de la cantidad de gente. Ahí por ahora son versiones, no hay nada confirmado. Hay una versión que dice que los molinetes
marcaban más de 20.000 personas, cuando la declaración jurada de la organización había dicho a las 3 de la mañana del sábado que había 10.600 personas. Lo que llama la atención ahí, perdón, 10.900 personas. Lo que llama la atención es que el boliche estaba habilitado para 13.000, ¿no? Y los testigos dicen que no cabía ni un una mosca, alfiler. claro. Sí, o sea que no entraba un alfiler, o sea, si todavía tenía espacio para 2.000 personas más, supuestamente, es raro que los testigos digan que estaban hacinados y que no cabía un alfiler. Tal vez sea un poco más verosímil la versión de que, no sé si 20.000, bueno, pero que había más gente de lo que se podía habilitar. Y la otra pregunta que me habías hecho, ¿cuál era? Bueno, en realidad iba por esos dos niveles, ¿no? Primero, qué pasaba, la repercusión que había tenido a nivel de juventud en general, por ahí de padres, de jóvenes también, y después el aspecto de la investigación en concreto. Por allí creo que no hay más para preguntar y es esperar la buena evolución de estos chicos en el hospital, entonces. Pablo, muchas gracias. Sí, la última novedad, que si querés te cuento, es que todavía está prófugo el organizador de la fiesta. Que ese es el único que tuvo pedido de detención, ¿no? Y está prófugo. ¿Es un hombre que ha hecho fiestas antes? ¿O es un paracaidista? No, tiene antecedentes, tiene 42 años, tiene bastante experiencia, tiene una productora que se llama Del Producciones, Sociedad Anónima, con bastante experiencia en shows y fiestas electrónicas. Pero bueno, pidieron su detención hace anteayer, y todavía su abogado dice que no se va a entregar y que va a esperar. ¿Que no se va a entregar? No. O sea que no está prófugo, el abogado sabe dónde está. No, bueno, está prófugo porque porque la justicia no lo fue a buscar o no lo encontró. Es decir, está en concepto de calidad de prófugo, digo, sí. Tendría que estar preso y no está preso. Bueno, tendría que someterse a la justicia, que eso después si estará preso o no, es otro tema, pero someterse, ¿no? Sí, claro, exactamente. Pidieron su detención y bueno, ahora están esperando, porque pidieron una exhibición de prisión que se la denegaron en primera instancia, ahora apelaron a la Cámara y están esperando esa decisión para ver si se entrega o no. En el mientras tanto, su abogado dice que no se va a entregar. Pablo, muchísimas gracias por esta telefónica. Bueno, de nada, gracias. Un placer. Salud. Aunque el tema no sea tan placentero. Es terrible, muchas preguntas. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ya venimos.